buenas noches, nos encontramos con el psiquiatra Julio Bolensky, quien nos va a hablar detalladamente sobre la depresión y cuáles son sus principales síntomas. Doctor, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Antes de empezar de lleno con lo que va a ser esta entrevista para hablar detalladamente sobre el tema de la depresión y cuáles son sus síntomas, bien digo, queremos conocerlo un poco más, saber dónde fueron sus estudios, hace cuántos años que usted ejerce como médico psiquiatra. Si me pregunta por mis estudios, tengo que decirle con mucho orgullo que hice mi enseñanza media en el Internado Nacional Barros Arana y la enseñanza universitaria en la Universidad de Chile, también titulado como médico general y después como psiquiatra infanto-juvenil, ya bajo las dependencias de la misma Universidad de Chile. Doctor, para la mayoría de las personas la depresión no es una enfermedad, sino más bien un estado de ánimo. ¿Cuál es el concepto de depresión y cuáles son los principales síntomas? La depresión es un cuadro clínico que como tal, ¿ya?, comienza y tiene un transcurso y tiene una finalización. Y es un cuadro clínico que se puede dar en cualquier edad de la vida. Anteriormente hago esta aclaración porque anteriormente se pensaba que era solamente de los adultos. Puede ser en cualquier momento de la vida. Y que se caracteriza, como usted bien dice, claro, por una alteración del ánimo. Pero no es cualquier alteración del ánimo, es una alteración que llega a influir y llega a afectar la corporalidad. Por lo tanto, además del ánimo depresivo, además del sentimiento de desesperanza, además de todos los síntomas, se produce también un estado corporal de abatimiento, un estado corporal de baja de energía, un estado corporal en que se altera el sueño, se altera la alimentación, etc. Y por lo tanto va a constituir un cuadro clínico propio de la medicina, de aquella especialidad de la medicina que es la psiquiatría, en mi caso la psiquiatría infanto-juvenil, pero que se da en todas las edades, con distintas formas de manifestarse. No es lo mismo la depresión en un niño, en un adolescente, en un adulto, sin embargo, tienen este punto común, una alteración anímica que más allá del solo estado de ánimo y de la sola emocionalidad, afecta también la corporalidad. Doctor, ¿usted cree que aproximadamente en unos 7 años las personas van a padecer de esta enfermedad y va a ser más nombrada como lo es el día de hoy, que vemos que la depresión hoy es muy mencionada? La verdad es que lamentablemente tengo que decirle que no tenemos que esperar años para que eso ocurra, porque hoy en día tenemos indicadores bastante altos de depresión. En nuestra región de Tarapacá en particular existe los estudios que se han hecho en adultos, no tenemos estudio de prevalencia en niños. Tenemos estudios de prevalencia en adultos y 1/3 estimadamente de la población adulta, de la población mayor de 15 años, ha tenido algún episodio depresivo en algún momento de su vida. Imagínense, 1/3. Eso es una cifra exageradamente alta, inmensamente elevada, lo que mueve entonces a una preocupación de las autoridades. Recordemos que la depresión está en el plan auge, ¿ya? Hoy día se ha podido, desde hace ya algún tiempo, dotar de equipos de salud mental tanto en los COSAM del servicio público como también en los consultorios. Hay equipos de depresión, hay psicólogos en los consultorios, hay psicólogos en los colegios, es decir, hay una preocupación de la autoridad de salud, de la autoridad de educación, por poder ir al encuentro de este cuadro que es cada vez más visible, ¿ya? 1/3 de la población es mucho. Y más visible digo porque antes se ocultaba, antes se pensaba que era solo un problema de tristeza, de bajoneo, de desánimo. Hoy día ya se sabe que es un cuadro que tiene ciertas características, que es posible diagnosticar y que es posible tratar. Así como los casos de las personas, de estos adolescentes que fallecieron acá en la región de Tarapacá, producto de, bueno, específicamente en la ciudad de Iquique, producto de esta depresión. Doctor, ¿algún centro, algún lugar donde las personas puedan acudir a tiempo para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir acá en la ciudad? Por supuesto, la recomendación de cualquier adolescente, que muchas veces no viene de él el afán de consultar, pero de los padres, de los profesores, de los compañeros de curso, que vean a un lolo que pueda estar afectado de depresión,
que le cuenten al orientador del colegio. Si el colegio tiene psicólogo, que le cuenten al psicólogo, ¿ya? Y va a tener ahí una primera atención. Y en términos del sistema de salud, que acuda a cualquier consultorio. Todos los consultorios de nuestra ciudad, y todos los centros de salud de los pueblos más importantes, de Guara también, de Pozo Almonte, cuentan con psicólogo, ¿ya? Y va a poder tener una primera atención y el profesional, por supuesto, después de este análisis sabrá su estrategia de tratamiento, si va a requerir que lo vea un médico general que pueda indicar un medicamento o si va a requerir que sea derivado al psiquiatra como especialista cuando el caso ya tiene cierta magnitud, un caso moderado o severo, va a requerir también que sea derivado y existen los centros de derivación. ¿Y cuándo saber cuando la depresión que alguna persona está presentando es de carácter psicológica o biológica? Bueno, es bien interesante la pregunta porque en rigor todos los cuadros de la psiquiatría tienen componentes psicológicos y biológicos, todos, algunos más que otros. En general podemos decir que una depresión leve se manifiesta con un mayor componente psíquico. ¿Ya? Está la pena, la tristeza, la desesperanza, el no disfrutar con aquellas situaciones con las que antes disfrutaba. Ese es un síntoma que le llamamos anedonia. Pero cuando esto se hace más intenso y cuando ya empieza a afectar algunos sistemas de neurotransmisión cerebral, como por ejemplo el sistema de serotonina, se va a afectar el ritmo de sueño, se va a afectar el apetito, se afecta la misma imagen corporal, la persona se ve decaída, se ve abatida, hay una carencia en la energía vital para poder desplazarse, ¿ya? Para poder actuar en el día a día, una falta de memoria, una falta de concentración, cuesta pensar. Bueno, ahí estamos hablando que el cuerpo entero se afecta, ¿ya? Entonces podemos diferenciar, a pesar que no hay en las clasificaciones actuales, no diferencian entre la depresión psicológica y la biológica. ¿Ya? Todas tienen ambos componentes, pero sí en algunos hay mayor manifestación en términos psíquicos y en otras hay una mayor o más notoria manifestación en los síntomas biológicos o corporales. Referente a la depresión laboral, últimamente, bueno, la mayoría de los trabajadores presentan licencias médicas por este síntoma y hay oportunidad en que los empleadores no se las aceptan debido a que no toman como la importancia que se requiere a este tipo de enfermedades. ¿Qué hacer con estos casos que se presentan? Bueno, se lo voy a decir en términos muy generales porque yo soy psiquiatra infanto-juvenil, no es mi ámbito el que usted señala, que es más propia del ámbito de los adultos. Pero en realidad, si bien es cierto, a algunos empleadores les cuesta aceptar cuando un trabajador está enfermo de cualquier cosa, de todo, sobre todo si un cuadro que requiere una licencia más larga, no le corresponde al empleador aceptar o no aceptar el reposo o el diagnóstico o el tratamiento de un trabajador, ¿ya? ¿A quién le corresponde diagnosticar y tratar al médico? ¿Y a quién le corresponde pronunciarse respecto a la legitimidad de eso? Es a la COMPIN, ¿ya? La Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, que depende de la Secretaría Ministerial de Salud. No le corresponde al empleador, lo único que le corresponde al empleador es apoyar a su trabajador para que se recupere pronto y pueda seguir siendo una persona muy valiosa dentro de su empresa. Pero no cuestionar un diagnóstico ni un tratamiento, porque con eso lo único que puede lograr es provocarle mayor estrés, mayor tensión a la persona y menos se le va a recuperar, ¿no? El que seamos una región minera, doctor, ¿influye con las estadísticas antes mencionadas de la tasa de suicidios acá en la ciudad? Bueno, la minería tiene algunas características bien especiales en nuestra región porque los polos de trabajo, de faena, están ubicados bastante lejos y eso hace de que las personas se desplacen en turnos bastante prolongados, turnos 7x7, 4x3, ¿ya? 10x10 en algunos casos. ¿Ya? Por lo tanto, están un tiempito en sus hogares y otro tiempo más largo en la faena, alejado de su familia, alejado de sus hijos, de su esposa. Y por otro lado, esta faena muchas veces está en altura. Entonces también, y esto ha sido bastante estudiado, la exposición, no la exposición a la altura, la exposición intermitente a la altura, provoca alguna mayor labilidad en el cerebro
una mayor vulnerabilidad a distintos cuadros, como por ejemplo la depresión. ¿Ya? Por otro lado, muchos de los trabajadores son de los trabajadores de las mineras como trabajadores en otro tipo de tareas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra región, son personas que han venido de lejos, han venido del sur de Chile, ¿ya? De Santiago, por ejemplo, buscando fuentes de trabajo y se encuentran acá con que están solos, se encuentran con que están también sometidas a esta exposición intermitente a la altura, se encuentran posiblemente con expectativas, se imaginaban que iba a ser una vida mucho más fácil y la verdad es que la vida es como en todas partes, ¿ya? Hay que trabajar duro, ¿ya? Hay que trabajar muchas horas y estar lejos de su gente, lejos de sus redes de apoyo. Y ese factor, el factor de soledad, es un factor tremendamente importante como precipitador y como agravante de una depresión. Para finalizar, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que algún cercano padece de esta enfermedad y qué podemos hacer para ayudarlo? Bueno, cuando nosotros vemos a un joven, a un adolescente que le empieza a ir mal en el colegio, que empieza a vérsele triste, abatido, apesadumbrado, que piensa que las cosas no tienen solución, que habla de la muerte, un joven que se pone irritable, ya cuesta tratarlo, de muy mal genio, que empieza a abandonarse en sus cuidados personales, tenemos que pensar en la posibilidad de la depresión. Y lo que hay que hacer es que llevarlo a buscar ayuda, ¿ya? Como decía anteriormente, con el orientador del colegio, con el psicólogo del colegio, al consultorio, al médico, ¿ya? Eso es de una muy valiosa ayuda. Muchas veces entre los adolescentes existen estos pactos de confidencialidad. Un lolo le cuenta al otro como lo mal que se siente y le dice, sabes que te quiero confiar este secreto, pero prométeme que no se lo cuentes a nadie. Estoy pensando en la muerte, ya no quiero vivir. Y el amigo erróneamente cuida el secreto, cuando ese es el peor error que puede cometer. Yo le quiero decir a todos los lolos que puedan estar viendo esta entrevista, si algún mensaje les puedo dar, es que ese tipo de secretos no debiera existir. Cuando cualquiera de ustedes se entere, sospeche de un amigo que está con un cuadro depresivo, lo vea con estas condiciones que dijimos, abatido, apesadumbrado, le empieza a ir mal, le empieza a faltar en el colegio, se queda más en la casa, ¿ya? Peor aún, se empieza a regalar las cosas, se empieza a hablar de la muerte, ¿ya? Ese no es un secreto para guardar, eso es algo que hay que comunicar de inmediato, le guste o no le guste al amigo, ¿ya? Porque finalmente se los va a agradecer, porque le van a poder pavimentar el camino a mejorarse y a salvar su vida. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, doctor, para la realización de esta entrevista. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.